¿Qué tal, estimado? ¿Me escucha bien? Paul, no, así nomás, así no audífono. Listo estoy. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí le escucho, estimado. ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfecto, estupendo. Perfecto. Ahora Bueno, sí, bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Hoy tenemos un invitado de honor. Sí, señores, a quien ven en cámaras es a un poeta, a una leyenda viva de la poesía peruana. Estamos hablando del poeta peruano Antonio Silones. Bienvenido a este programa cultural. hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estimado, y nos honra su presencia en este programa cultural, donde hemos tenido ¿Cómo tantos que? invitados, pero usted ahora es la estrella de este programa y, y deseo comenzar la entrevista con una pregunta que no le realicé la primera vez, que se terminó realizando de manera escrita, esa en primera entrevista. Se sabe que en 1970 usted ganó el Poeta Joven del Perú, un prestigioso concurso literario que se realiza aquí en Perú, y empató con el mítico, el también leyenda de la poesía peruana, y que en paz descanse, José Watanabe. Entonces, formulo la siguiente pregunta. ¿Qué le pareció ese empate técnico, digamos? ¿Y cómo se sintió ganar un prestigioso galardón literario? Y si puede, coméntenos una anécdota antes de participar de este concurso, durante la premiación y después de la premiación. Sí. Este concurso, como ya has dicho, era muy importante. En esos momentos, recordemos que el primer concurso fue en 1960 Ajá. y ganaron nada menos que ex aequo también, empates, Sí, también. César Calvo, Javier Heró. Sí, otras Dos poetas, leyendas. claro, dos poetas que inauguraban la generación del 60, que lo ganaron pues con 20 años César Calvo y con 18 Javier Heró, con Ajá. Poemas bajo tierra de César Calvo y con El río de... No, El viaje es el viaje, sí. con el viaje de Javier, Javiero. efectivamente. Luego, en una segunda oportunidad en el año 65, también fue secuo entre Manuel Ibáñez Ajá. y La ciudad otra vez y Wisto Gorrillo, Ajá. Travesía tenaz. El año 70 ya es la tercera convocatoria. Ajá. Hay que tener en cuenta que se convocaba cada 5 años para menores de 30 años. Ajá. Era casi pocas las oportunidades que tenía uno de ganarlo. Ajá. Y el ganarlo te confería ya la alternativa. Era ya oficialmente, pues era un premio tan prestigioso por su propia trayectoria, por César Calvo, por Javier Heró, por Manuel Ibáñez, por Wisto Gorrillo. Y cuando lo obtuvimos Watanabe y yo, Ajá. pues ya era tradicional el que fuese ex aequo, el que se empatase, por lo tanto no era ningún desdoro, era todo lo contrario, era seguir con la tradición, dos poetas jóvenes. Él era un par de años menor que yo, Ajá. José Watanabe. ¿Ya lo conocía antes? ¿Había frecuentado? ¿Era una amistad cercana? No, no, no. Decías que en realidad soy una especie, o era una especie de leyenda viva en el Perú. ¿Por qué? Porque yo me fui muy joven a estudiar a España Ajá. y
la gente pues prácticamente no me conocía, porque yo era un anónimo de Lima, porque Ajá, yo desde chico, yo empecé a escribir con 14 años, en el año 58. Y ajá. yo ya desde el año 58 asistí a los recitales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí conocí yo a Javier Heró, ahí oí recitar a Belli, a Bendezú, a Sologuren, es decir, ¡Hala! toda la plana Una del constelación sistema, de poetas. claro. Y a Romualdo lo escuché en la cabaña, recitando su canto coral. ¡Ah! ¡Qué poemón! Claro, yo en ese tiempo vivía en La Colmena, enfrente del Hotel Crillón, lo que era el Hotel Crillón, que Hotel hoy día es Crión. la SINAP, creo que es. Ajá, Entonces, yo vivía ahí en la esquina, justo enfrente del Crillón. Y entonces yo me movía por todos esos recovecos, ajá. no me costaba nada. Yo estudiaba en la Inmaculada, ¿Ya? estaba en La Colmena, ¿Ya? donde hoy es la Villarreal. Ah, la Universidad de Villarreal. Donde es la Villarreal. Y entonces yo iba andando a clases. Y Ajá, luego, por otro lado, no me costaba nada ir a la plaza donde quedaba el campus de la Católica, o ajá, ir a la cabaña, porque era caminar un poquito por la Wilson ajá. hasta llegar allí al parque de la reserva. Entonces todo era muy cerca y yo pues estaba empezando, Ajá. pero nadie me verían, pero no sabrían quién era. Y iba incluso con el uniforme del colegio a los actos, porque Ajá, salía del colegio por la tarde y ya iba para allá. ajá. Total que como me dan el premio, que mucha gente creía que era mi primer libro, pero yo ya había publicado Verso Vulgar anteriormente. Antes del poeta joven me está hablando. Sí, El poeta joven es Después de caminar cierto tiempo hacia el este, mi segundo libro. Y la gente se creía que ese era mi primer libro, pero no, mi primer libro salió como 3 años antes, Ajá. que es Verso Vulgar. Verso Vulgar vulgar. porque es un libro, un verso dedicado al vulgo. Es Vulgo. el ¿Qué quiere verso decir esa palabra? Que suena muy curioso. vulgar que pertenece al vulgo, que pertenece al pueblo. Ajá. Claro, claro. Entonces, la gente me fue conociendo, pero de nombre, y que me leían y tal, pero no me vieron hasta que yo aterricé ya en el año 90, no, en el 73. Hasta entonces, pues era una especie de mito, de leyenda, de una persona inexistente. Como luego, al poco tiempo de trabajar yo en el Instituto Nacional de Cultura, me tuve Ajá. que marchar nuevamente porque ya se venía el golpe de Morales Bermúdez, porque yo había Ese. trabajado en Velasco, Ajá. desde entonces me fui a otro exilio nuevo. El primero fue un exilio voluntario por motivo de estudios universitarios. Ajá, sí. El segundo ya fue por un exilio obligado económico, porque después de los líos que tuve, pues ya no conseguí trabajo. Entonces, Ajá. prácticamente estaba yo tan ausente que la Ajá. gente no me conocía, las generaciones no me conocían. Yo he Lo, tenido varias etapas de ausencia del Perú, pero todas justificadas. Antes de que continúe, quiero que quede claro para la audiencia. Entonces, a pesar de haber ganado el poeta joven, digamos que no dio ese salto de popularidad, digamos. ¿Eso es lo que quiere decir? No, sí, sí. La gente me conocía de nombre. De Lo que no nombre. me conociera personalmente, pero de nombre sí, cómo no. El poeta joven da la fama inmediatamente al joven que le toca. Ah, A César Calvo, a Heró, a ajá. Luis, a Watanabe y a Gracias mí por escuchar también. Spotify. De verdad, Lo que no te lo conocían, digo como en usted serio. dice, Podrías haber su puesto la personalidad, radio. digamos. Podrías haber escuchado un No me cassette. conocían Bueno, tal personalmente. vez un CD. O podrías haber Se oye un desempolvado ruido y por ahí, ¿no? escuchado un disco de vinilo. Ay, sí, 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 voy a bajar el ruido ya. Como decía, le llegaron a conocer, como usted dice, por su nombre, por su fama, digamos, por el poeta Por el joven, libro, por por la el libro, lectura, por la claro. lectura, por los poemas, Sí, pero sí. no sabían, digamos,
Físicamente no me conocían. Digamos, Físicamente no me... hasta eso quiero que quede claro la imagen para no conocían su rostro, la voz de Claro, la claro. poeta. No me habían dado la mano, no me habían abrazado, no habían hablado conmigo directamente. No le pedían un autógrafo, tomarse una Hay, foto. hay que también darse cuenta de que en esos años no Ajá. había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. Y una conferencia telefónica era absurda porque era carísimo. Y otra pregunta, ¿no se dio una presentación de libro sobre esta obra ganadora para que se acerque al público y lo conozcan en Yo persona? no estuve ni en la premiación. Con razón no le llegaron a conocer en persona. Hoy día por 600 euros, por 400 euros, se vuela de Madrid a Lima. Ajá, esa es la actualidad. Tranquilamente. Tranquilamente. En esos tiempos, un billete de avión era carísimo. Era Más la o única menos manera de ver. Ah, un promedio, ¿cómo? ¿cuánto era en esos tiempos? Eran 30.000 soles de esa época. ¡Al! Sí, 30.000 soles de esa época. Tengan en cuenta que yo en el Instituto Nacional de Cultura fui director del editorial del Instituto Nacional de Cultura. Y mi sueldo de director eran 10.000 soles. Quiere decir que un billete de avión costaba 3 sueldos, 3 meses de 3 sueldo. sueldos, No era tan barato como ahora. Ajá. Y ahora queremos pasar a otra etapa de su vida y usted me lo comentó en la primera entrevista. Me habló de una controversia que surgió de los medios de comunicación, algunas personas que comentaban sobre su postura política, en este caso de que apoyaba al terrorismo. La prensa y todos Sí, estos sí. rumores, que no son ciertos, yo lo sé, pero deseo que usted lo aclare. ¿Por qué lo acusaron de manera injusta como a, digamos, a que apoya o hace apología al terrorismo? Porque en realidad eso no pasa con usted, pero quiero que deje claro esto al público peruano. Directamente había la idea de que yo era senderista. ¿Ya? Así de claro, senderista. Y eso fue una estupidez de quien fuese, porque yo no sé cómo llegó eso a Ajá, la discote, a las altas esferas. ajá, Bueno, el inicio sí sé, fue una entrevista, porque yo retorné en el año 90 al Perú. ajá. En el año 90 se publicaba mi obra completa de aquel tiempo. Aquel tiempo, muy bien. Estamos hablando de 1990. Se publicaba auspiciada por Concitec, Ya. el Consejo de Na- Investigación y Ciencia y Sí, sí, Tecnología. tecnología. Sí, sí. Muy bien. Entonces, Ajá. incluso viajé a Trujillo, di un recital Ajá. y luego se hizo una presentación en Lima de mi libro, La Ajá. constancia del tiempo se llamaba. La constancia del tiempo. Esa es la primera vez, la segunda vez que reúno mi obra. Ya. Eh, Eran 6 poemarios. Ya. Y estamos hablando de junio a septiembre. De Yo, 1990. yo llego al Perú en junio y me Ajá. voy a mediados de septiembre. Me Ya. paso ahí las elecciones presidenciales entre Fujimori y Vargas Llosa. Vargas Llosa, claro. Entonces, como hacía unos buena cantidad de años que yo no iba por el Perú, Ajá. pues me hicieron un montón de entrevistas por radio, entrevistas en periódico e incluso a la televisión. Ya. Yo recuerdo perfectamente la entrevista que me hizo una periodista, una muchacha joven, Ya. y me preguntó sobre las declaraciones de Mario Vargas Llosa. Ya. Mario Vargas Llosa había declarado por esas fechas que a Sendero Luminoso se derrotaba militarmente, que era la única manera, Ya. militarmente. Entonces me preguntó que qué opinaba yo. Ya. Y yo le contesté que discrepaba, porque
mientras no se cambiasen las estructuras socioeconómicas del país, surgiría otro sendero. Esas fueron mis Ya. declaraciones. Sí, sí, sí. Y de ahí todo eso terminó, acabó como si yo estuviese apoyando a Sendero Luminoso, apoyando la acción armada, el terrorismo, que es peor que la acción armada, etcétera, etcétera. Porque el terrorismo es indiscriminado. Sí, sí. La, Ha hecho la, mucho la, daño al país. claro, porque ahí muere gente inocente. Otra cosa es una guerrilla. Una guerrilla, pues mira, será ilegal todo lo que tú quieras, pero una guerrilla está focalizada y está luchando contra un ejército. Es como un golpe de Estado, es como una guerra civil. Pero Aunque el también terror, discrepo con las guerrillas, bueno, estimado, pero de claro, todas maneras no agarra a todo el mundo, como usted menciona, no agarra a los inocentes. claro, hay un enemigo que es el ejército, que es el Estado, pero el terrorismo no, el terrorismo es poner una bomba e irse. Y en esa bomba, ya no digamos si encima es suicida y es un chaleco, pero usted deja la bomba y ahí estalla y muere una criatura, muere una mamá que lleva el carrito del bebé, muere todo el mundo. Eso Eso es, no no es eso ni ético, ni no es moral. ético, no es moral y la izquierda ortodoxa nunca lo ha aceptado. La ¿Ah? izquierda ortodoxa ha apoyado la guerrilla, pero jamás ha apoyado el terrorismo, porque Mm, la guerrilla no es terrorismo. Terrorismo es eso, es la muerte indiscriminada, sembrar el terror, de ahí viene, sembrar el terror. Javier Heró, que fue guerrillero, ¿ah? más hubiese sido terrorista. Entonces, esto fue una pésima interpretación. ¿Y yo cómo me entero? Pues yo me entero porque a los 2 años publico otra constancia del tiempo en Barcelona más amplia. En lugar de Ya, 6 poemarios, 9. Y 9. tengo una amiga que trabaja en Air France en Madrid. Yo en aquel tiempo vivía en Madrid. ¿Ya? Y entonces le doy un par de ejemplares porque sé lo del problema del peso de las maletas, el viaje en avión y tal, a pesar de que ella trabajaba en Air France. Y le digo, mira, te dejo estos 2 ejemplares que creo que uno era para Marco Martos y otro era para Alejandro Romualdo. Ajá. Y a la vuelta me cuenta que su marido, que era un alto cargo de Petroperú, Ajá. o estaba en las esferas del gobierno, pero además muy alejado de lo que es el ámbito cultural, porque Petroperú no tenía nada que ver. En ese tiempo no existía ni siquiera el premio Copé. Bueno, sí, sí, ya existía. No, ya Esto existía ya. ya existía desde el 80 y tantos. Bueno, pues a la vuelta me dice que le pidió el auto para... ¿Y para qué quieres el auto? Para entregar un par de ejemplares de un poeta. ¿Cómo se llama ese poeta? Antonio Sillonis. Dice, ese es senderista. Eso ya a mí me dio las luces de que yo estaba siendo falsamente acusado. Y ya no era un problema de un país, digamos, de Europa Ajá. occidental, donde si tú tienes un problema de estos, te coge la policía y te lleva al juez. No, no, ahí yo hubiese desaparecido. Si yo aparezco por el Perú, pues me coge el grupo Colina o el grupo no sé qué, o los paramilitares o los que sean, y es que desapareces. Ni siquiera vas a juicio, ni siquiera tienes la oportunidad de defenderte y decir, mire, yo jamás he dicho eso. Pero es que además, yo Ajá. estaba alojado en el año 90, yo estaba alojado en Casa de Romualdo, 3 años, 3 meses, de junio a septiembre, porque éramos muy amigos. Ujú. Y, y volvíamos de la calle Shell, que había una sala de exposición de pintura. Ahí estaban los cuadros de Grau, el pintor. Ajá. Y, y volviendo, pasamos por la casa de Susana Baca. En La ese gran tiempo cantante afroperuana. vivía así, por ahí, por Miraflores, en un callejón que había era una callecita estrecha, peatonal, iba viendo casitas y ella vivía en la última. Ajá. Y fuimos, tocamos y no estaban, ni nos abrió Ricardo, su marido, ni nos abrió Susana. Paseamos un rato y regresamos, y así 3 veces. Ya hartos nos fuimos a la casa de Romualdo, pues ya a dormir. Era un sábado, me acuerdo perfectamente. El domingo
salimos al Óvalo Gutiérrez, porque Romualdo vivía en Ernesto Plasencia, muy cerca, Ajá. a ver la prensa, a comprar el periódico. Y ahí vimos que Susana Vaca estaba presa. ¿Ya? ¿Presa? Entonces, sí, presa, la metieron presa. Y la Eh, metieron presa por lo siguiente, porque habían capturado a un guerrillero del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Amaru. y entre sus pertenencias que llevaba cuando lo apresan, llevaba una agenda, y en la agenda figuraba la dirección, el teléfono de Susana Vaca. Lo cuento por dos razones. Primero, A ver. para que se vea que lógicamente la DIRCOTE estaría, la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, estaría ahí en la calle viendo a ver quién entraba y quién tocaba el timbre de Susana Vaca, cuando ya Ajá. Susana estaba presa, y tomaba fotos. Luego Ajá. ya no solamente era la entrevista, sino encima el haber estado yo acercándome a una persona tildada de subversiva, puesto que aparentemente era del MRTA, puesto que un militante del MRTA, un guerrillero, tenía su dirección. Eso para que se vea, que no solamente era la entrevista que me hicieron Ajá. acerca de qué opinaba de Vargas Llosa. Y de paso quisiera que aclare un poquito antes de Pero continuar. el segundo punto que quiero decir Ajá, es continúe. la estupidez andante de la policía, la estupidez andante de la DIRCOT. Sí, menciónelo, por favor. Sí, porque que metan presa a Susana Vaca porque un guerrillero tiene su dirección es la estupidez más grande que he oído en mi vida. Sí, Porque eso quería que aclare. Susana Vaca estaba involucrada, hay pruebas no estaba contundentes. involucrada. Un guerrillero tenía en su agenda el nombre y el apellido de Susana Vaca con su teléfono o su dirección. Punto. Era lo único que le vinculaba a Susana Vaca con el MRTA. Ya. Y ahora yo afirmo que eso es la estupidez de la policía, que esa es la estupidez de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo. Porque cuando una persona es una persona pública, cualquiera tiene su teléfono, cualquiera tiene sus datos. Hasta su Facebook. Tú mismo tienes ahora mismo mi email, tú tienes Ah, claro. mi Messenger, tú tienes todo. Entonces, si a ti te cogen con tu agenda, ahí aparezco yo. Pero igual que te aparezco yo, tú se lo puedes dar a tu vecino, tú se lo puedes dar a un Ah, amiguete que te lo pide. Porque uno ya pasa a ser público. Entonces, eso me parece a mí el problema que tiene el Perú. Que te acusen de ser senderista por hacer unas declaraciones que no es más que una evaluación de la sociedad peruana, que en es esos una tiempos... interpretación lo que usted ha dado, no, no es que fomenta el terrorismo. Yo estoy diciendo que la sociedad, la economía, es tal en el Perú que lanza a personas a cometer actos violentos, porque hay una violencia social contra ellos, porque nadie puede ser arrinconado de no tener medios de supervivencia. Eso pasa justamente en la actualidad, estimado. Y eso me lleva a plantear otra pregunta sobre la coyuntura sanitaria y política, económica. Hay 2 millones aproximadamente, he estado leyendo, observando los noticieros. Se mencionan 2 millones de desempleados actualmente en el Perú. Tenemos más de 40.000 muertos, pero no se sabe la cifra real. Nos están ocultando ciertos datos de infectados, número de muertos, producto del coronavirus. Y ahora hay una crisis política porque el premier Pedro Cateriano no le dieron el voto de confianza. ¿Cómo ve el panorama del Perú? Justamente me ha dado pie a esa pregunta. Yo creo que el horizonte peruano geográficamente cambia más que políticamente. Es decir, los paisajes cambian más porque se erosionan, porque se produce un terremoto. Ajá. Sin embargo, políticamente estamos en las mismas. Ya. Yo estoy al día. Yo no, lo primero que hago es ver las noticias del Perú, estoy muy atento. Sé que se está hablando de 45.000 a 50.000 muertos por el COVID.
no son los 17.000 oficiales que declaran. En realidad no se sabe un número exacto, no hay Es muy transparencia. difícil. No Es hay muy transparencia. difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil llevar el recuento. Y más en el Perú, que en el Perú está la cosa desestructurada. Ajá. Porque las comunicaciones, la geografía no ayuda mucho tampoco. Y tampoco ayuda a los gobiernos. Ajá. No le voy a echar la culpa al gobierno actual, porque esto es un problema que se viene arrastrando desde la colonia. Es decir, ha habido muchísimos presidentes en el Perú y Eso sí. nadie se ha preocupado por una real integración física, geográfica. Claro. Hoy día hay tuneladoras que sirven para hacer unos túneles con unas grandes maquinarias. Ajá. Y se pueden conectar valles a pesar de los Andes, a pesar de todo. Pero tampoco ha habido una justicia social. Ya. Justicia social que es la mayor estupidez de la oligarquía peruana. Ya. Y conozco muy bien la oligarquía peruana. Porque si yo soy oligarca, si yo soy un gran capitalista, Ajá. y yo voy a poner una industria, o voy a poner unos grandes almacenes, voy a poner un centro comercial, un Larcomar. A mí lo que me interesa es que el pueblo tenga poder adquisitivo. Porque si yo fabrico automóviles en el Perú, o fabrico lavadoras, Ajá. o fabrico refrigeradoras, yo quiero venderlas. Y si el pueblo peruano tiene unos sueldos miserables, pues no me puede comprar nada. Entonces, todo esto es una mentalidad, una filosofía totalmente feudal, medieval, de yo tener una hacienda y simplemente pues vender la cosecha. ¿Para qué me voy a industrializar? ¿Para qué yo vendo en bruto el mineral? ¿Para qué lo voy a transformar? No me caliento la cabeza. Yo vivo demasiado bien con eso. Me puedo pegar el lujo de vivir 6 meses en París. Ajá. Con las minas que yo tengo, o con las tierras que yo tengo, con el ganado que yo tengo, pues tengo suficiente para vivir a mis anchas. Lo que usted quiere decir es que en nuestro país, digamos, no llegamos a esa etapa de industrialización, es decir, de transformar las materias primas, que es decir, los recursos naturales como ha mencionado los minerales, las cosechas, y por falta de, digamos, de ingenio. De mentalidad capitalista. Exacto. Y también me mencionó en una entrevista, en la primera entrevista que tuvimos, de que nos falta un seguro de salud gratuito, universal. Claro. Y la educación también debería ser igual. Y eso claro. es lo que hemos estado arrastrando durante toda nuestra historia. Y un trabajo universal, que es lo que precisamente el punto económico, el trabajo, el tema laboral, es más importante hoy con el problema sanitario. ¿Por qué? Porque ni Fujimori se molestó, ni todos los presidentes que ha habido antes ni después, ¿Ah? ninguno se molestó en que la economía fuese autosuficiente y que el pueblo tuviese poder adquisitivo. La clase media, que existiese una clase media poderosa y que si existiesen unos campesinos, unos mineros, unos obreros, unos trabajadores con dinero suficiente, con plata, como para poder vivir dignamente. Entonces, todo esto nos llevó a la economía sumergida, a los informales. Ah, sí, los informales justamente surgieron en la época del gobierno de Fujimori. Por eso hablaba yo de Fujimori, que no tiene ningún interés en acabar, porque a quien sentó a Fujimori en el Palacio de Gobierno fueron los evangelistas por un lado, por otro lado los informales, los carretilleros, los de las carretillas que vendían ambulantemente. Esos de voz a voz, de boca a boca, fueron haciendo la propaganda, los evangelistas por un lado y por otro lado los informales. Mario Vargas Llosa en esa campaña presidencial recibió muchas difamaciones, golpes bajos, como él decía. Y por eso creo que también, de alguna manera, ayudó a que Fujimori llegue a la presidencia.
claro, Mario, al margen de que él estime que recibió golpes bajos, que no lo dudo, porque para ser candidato a la presidencia y ser presidente necesitas muchísima gente alrededor de ti, pero muchísima, porque no solamente es un canciller, un primer ministro, unos ministros, un gabinete, no, muchísimas más personas. Ahora ya con las autonomías, con la descentralización, pues hay hasta presidentes, presidente de ICA, presidente Presidentes de... regionales. Claro, los presidentes regionales, efectivamente, pero en ese tiempo existían las prefecturas, había los prefectos, es decir, tienes que tener un número de senadores, si era bicameral, que en esos tiempos era, tienes que tener un número de diputados, tienes que tener un montón de gente de confianza para que ¿Ya? tu política la lleve. Entonces no me extraña que él fue, digamos, el chivo expiatorio, porque eso fue un movimiento de la oligarquía para recuperar sus posiciones. Y vieron en Mario la persona ideal. No nos olvidemos que hubo una reunión en la Hacienda San José donde surge Fredemo. El partido político donde Frente postula, Democrático. Eso donde es. postula Mario Vargas Llosa. Eso es. Y eso surge en una reunión que se da en la Hacienda San José, la Hacienda San José de los Sillones. Y en sus memorias, Mario nombra ahí a Friedel Sommercat de Sillones, casada con un tío mío, un hermano de mi padre. Un familiar suyo, digamos. Claro, sí. Antes decía que yo conocía muy bien la oligarquía, porque mi familia pertenecía o pertenece a la oligarquía. Por eso los conozco. Y por eso estoy diciendo que actuaron pues fatal, ¿no? Muy mal, porque inteligentemente a ti te interesa tener compradores de tus productos. Porque no solamente tenían la hacienda, luego se derivaron muchos sillones, porque la familia Sillones es enorme, muchos se derivaron en empresas textiles. Y tú lo que quieres es que la gente pueda comprar sus telas. Los comercios compran telas. Los comercios no te van a comprar telas si esos comercios nadie les compra las telas tuyas. Es decir, es toda una cadena. Antes de continuar, lo que usted quiere decir sobre la candidatura de Mario Vargas Llosa es que sirvió para vender un producto, digamos, para vender la ideología como oligarquía, para mantener esa postura, que sirvió como, Sí, como un... lógicamente él estaba representando a la derecha peruana. Lógicamente él estaba representando a la derecha peruana y no le cuesta nada porque él ya no era ese intelectual izquierda. de izquierdas que dijo que la guerrilla era fundamental, que el marxismo era fundamental. Él ya se había vuelto liberal. Es que en realidad él, permítame acotar, él menciona de que la izquierda de alguna manera llegaba en algunos excesos, digamos, llegaba al extremo de las dictaduras, o de alguna manera no respetaba las libertades. Por eso se convirtió en liberal, diré. Eso es una media verdad, porque la derecha también llega a las dictaduras. El capitalismo también lleva a las dictaduras, porque no creo que el señor Pinochet fuese marxista, ni comunista, ni de izquierdas, ni tampoco el señor Franco, ni tampoco el señor Batista, ni tampoco el señor Trujillo. Es decir, dictaduras de derecha ha habido a montones. Entonces, eso es ver solamente la mitad. Eso no es sería un interesante debate. Bueno, me gustaría entrevistarlos los dos juntos y que debatan. Bueno, pero ahí no acaba la cosa. Eso es un análisis, una parte del análisis de la candidatura de Mario. Pero Mario cometió el tremendo error de ser un gran intelectual. Porque él, ¿por qué dice que cometió un gran error de ser un gran intelectual? Por lo siguiente, porque las elecciones estaban
entre dos, entre Fujimori, que era un Outsider, profesor de la les. agraria, era un técnico, científico, o sea, ingeniero, etcétera, Ajá. etcétera. Y el intelectual, que es Mario Vargas Llosa, un literato, un gran novelista, etcétera, etcétera. Con más fama que Fujimori, Obviamente. más conocido antes de ese debate y de ese proceso. Pero ¿cuál fue el error? El error fue que veníamos de un gobierno desastroso del APRA, de Alan García, en el que había una inflación del 1000%, del 1000 por 10. Hiperinflación. La hiperinflación, había una crisis económica como nunca vivió el Perú. Sí. Ahí se dolarizó el Perú. La gente cambiaba su sueldo inmediatamente en dólares. Los bancos prácticamente no existían, no tenían función los bancos. Estatización de la banca hizo Alan García. Era Camaná. ¿Qué pasa que en Camaná? En Camaná estaban todos los cambistas. Bueno, cambistas había en todas partes. En Miraflores, en San Isidro, en todas partes había cambistas. En Trujillo, en Cusco, en todas partes había cambistas. Estaban con su maquinita y te cambiaban a dólares. Entonces la gente, nada más cobrar su plata de su sueldo, compraba dólares. Y ya iba cambiando los dólares a poquitos. Porque cada vez el INTI, que era la moneda que existía en ese tiempo, el INTI, que el sol es lo mismo, el INTI cada vez valía menos. Entonces se devaluaba todo. Entonces, ante esa situación, Mario Vargas Llosa en la televisión salió dando una lección magistral sobre su programa económico. Ya. Y él hablaba de la economía de mercado. Y él hablaba de que los precios tenían que subir y luego ir bajando de acuerdo a la oferta y la demanda. Claro. Como una población está tan tremendamente golpeada económicamente, va a oír bien que le digan que los precios van a subir al máximo para ir bajando según la oferta y la demanda y que cada uno se va a ir situando en sus precios justos. Eso fue lo que a Mario ya le hizo entendí. perder. Ya entendí lo que dijo. Mario le hizo perder las elecciones. Sí, ya entendí. Ya. Fujimori, como buen japonés, porque dudo que haya nacido en Perú, pero aunque haya nacido en Perú, él tenía cultura japonesa y tenía japoneses. Como buen japonés, no dijo ni mu, no dijo nada. Vaca se cree. No dijo nada. Ya. No tenía programa. Y cuando gana las elecciones aplica el programa de Mario. Es más. Incluso en su primer gabinete quería meter hasta a Barrantes de Izquierda Unida, lo quería meter ahí de ministro. Al famoso Frejolito. Sí. Que fue su amigo, me contó en una primera entrevista. Sí, nos hicimos amigos, yo ya lo conocí precisamente. En ese momento le dije, pero ¿cómo vas a ser tú ministro si has sido tu candidato? Tú no te metas en el gobierno de Fujimori. Yo no sé si me hizo caso a mí o él ya había tomado la decisión de no aceptar la invitación de Fujimori. Ese fue el tema. Sí, como menciona, sí, bueno, lo que dijo Mario Vargas Llosa, digamos, el conocimiento económico, intelectual, estaba bien preciso, pero digamos, para el ciudadano de a pie, eso es chocante, esa verdad. Es como un diplomático. El político es como los diplomáticos. Cuando te dicen que sí, es que posiblemente. Cuando te dicen que posiblemente, es que no. Es decir, el político tiene que saber mentir. Es que Mario no es así, él es sincero, transparente. Es que él no es político. Creo que, bueno, yo me gustaría preguntarle justamente eso. Sí, espero que él de alguna manera confiese si cometió el error de meterse en política siendo un literato puro, un gran novelista, y que lo llevó al premio Nobel. Por algo llegó al premio Nobel y no llegó a la presidencia del Perú. Yo no le doy tanta importancia al premio Nobel.
por una sencilla razón, Ajá. de que, por ejemplo, se la dan a Echegaray, pero no se la dieron a Rubén Darío. Rubén Darío no tiene el premio Nobel. Y ya existía el premio Nobel en tiempo de Darío. Ajá. Darío muere en 1916. No tiene el premio Nobel César Vallejo, no tiene el premio Nobel Federico García Lorca. Es decir, Tiene razón. yo no le doy tanta importancia al premio Nobel. Algunas veces sí, Vicente com- Huidobro com- tampoco tiene el premio Nobel. Vicente Huidobro tampoco tiene el premio Nobel. comparto su pensamiento porque El algunos premio no, Nobel, el algunos premio grandes Nobel, artistas, antes de continuar, algunos grandes autores, como usted ha mencionado, no obtuvieron el premio Nobel, creo que por perjuicios. No sé, ahí continúe con la idea que iba a no he plantear. nombrado a Borges, no he nombrado a Borges porque el tema de Borges fue por un problema político de refrendo de una dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, el tema no es ese, el tema tampoco es que Mario sea un gran literato, no, el tema es que era un gran intelectual. Ya, Entonces su discurso, por eso digo que el gran problema de Mario fue que era un gran intelectual, porque un político no puede vender sus cartas, es decir, es como una partida de póker, o de en que ajedrez. tú tienes unas cartas, pero todo consiste en que no descubran qué cartas tienes. Y tienes roles. Es decir, tú dices, apuestas mucho como si tuvieses una buena mano y resulta que no la tienes. O apuestas mucho y resulta que sí la tienes. Es decir, el póker es para engañar y la política es igual. Yo Buena tengo la teoría, metáfora. yo tengo la teoría, que ojalá me equivoque, de que en el Perú, como surja un presidente honesto, un presidente muy válido, dura 15 minutos. Porque a nadie le va a interesar un presidente que arregle las cosas. Pero las personas desean eso, hasta yo deseo eso. Sí, pero los corruptos no. Suena irónico lo que dice. Los corruptos no. Y como hemos comprobado, la política estaba llena de corruptos. Y de mentirosos también. Claro. Y lamentablemente esto ha salpicado también al Poder Judicial. Sí. Hay hasta un juez que se pide la extradición. Tenemos no sé cuántos presidentes presos. 5. Uno, bueno, se Sí, mató. uno que se suicidó, otro que está en trámite de extradición. Toledo. Eh, sí, ¿qué país tiene tantos presidentes presos? Y no por motivos políticos, sino por motivos éticos. Corrupción, Es obviamente. decir, por Ajá. delitos penales, por delitos. Ahora me gustaría preguntarle sobre, he visto en redes sociales que usted no solo apoya, sino va a conversar con el Ministerio de Cultura sobre la ley del escritor, que el gremio de escritores del Perú está también apoyando, y usted apoya, yo también apoyo, lo digo así, y muchos escritores también están apoyando esta ley que queremos que surja. Coméntenos un poco sobre esta ley del escritor que algunos comentan, algunos debaten de que no es correcto, algunos escritores, otros dicen que sí, otros dicen que es muy populista, de que todo el mundo va a querer entrar dentro de esta ley y va a querer decir, yo soy escritor, dame el beneficio. No sé qué usted opina al respecto. Hay un debate visto interno. Sí, hay un refrán que dice que dos no pelean si uno no quiere. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que siempre hay dos partes. ¿Ya? ¿A dónde voy? A que yo no tengo enemigos, ¿Ya? porque ni a quien se considere mi enemigo, yo lo voy a considerar enemigo. Por eso, dos no se pelean si uno no quiere, porque yo no quiero pelearme con nadie. Esto lo digo porque yo no soy del gremio, yo no pertenezco al gremio de escritores.
pero conozco a los del gremio, a buena parte de ellos, y yo me llevo bien con el gremio. Ajá, Pero también me llevo bien con el Ministerio de Cultura. Yo ajá. conozco personalmente a Alejandro Neira. El actual ministro de Cultura. Sí, sí. Yo lo conocí cuando él era director del Centro Cultural Inca Garcilaso. Y luego, con motivo de un homenaje que me brindó la Embajada de España en Lima, Ajá. a causa del premio nacional que me dieron, Ujú, pues esto, entre el señor embajador y el agregado cultural de España, pues dieron una recepción en mi honor. Y ahí coincidí con Alejandro y estuvimos departiendo. Yo me considero amigo de Alejandro, pero ujú. también me considero amigo de Armando Arteaga, que es el presidente del gremio. Y también me considero amigo de Jorge Luis Roncal. Y no solamente amigo, sino colega de Alejandro Neira, que es novelista, premio Copé. Ujú. Me considero amigo de Armando, me considero amigo de Jorge Luis Roncal. Pero, ¿dónde viene el asunto? El asunto viene de que ya está el gremio en unas negociaciones con el Ministerio de Cultura. Ujú. Pero ese gabinete, ese ministerio, sufre la dimisión de la señora ministra, la señora Guillén, por motivo del tema de Richard Swing. Sí, Entonces, es escándalo, es, bochornoso. entonces es cuando nombran a Alejandro. Ajá. Y Alejandro parece ser que no conocía ni siquiera la existencia de esa mesa, porque le hicieron una entrevista y dijo desconocerla. Yo, Ujú. yo tengo información de eso. El gremio, paralelamente, como me conocen y saben de mi posición neutral, pues al ver que las negociaciones estaban paralizadas, Ujú. propuso que yo fuese, puesto que yo era Premio Nacional de Literatura vigente, Ajá. tenía cierto reconocimiento por parte del gremio, que ellos mismos me otorgaban al pedir que yo actuase de intermediario y que me sentase también en esa mesa, pero también consideraban que el ministerio me iba a reconocer, puesto que es el ministerio el que me ha dado el premio nacional, aunque interpuesto por un jurado, pero es un premio del Ministerio de Cultura. Ajá. Yo veo la noticia, pues lo mismo que mucha gente, y lo medité y acepté. Y acepté públicamente. Sí, En lo puso ningún, en sus redes sociales, en su Facebook. sí, ahí acepté. Y razonando. ¿Y por qué acepté? Acepté por razones humanitarias. Ujú. Incluso tuve un debate largo y tendido Ujú. porque se hablaba de que la primera convocatoria, la primera petición del gremio era de izquierdas, era politizada, Sí, etcétera, también se etcétera. comenta eso en el debate. Y yo salí en defensa, que creo que me ha costado además amistades. Yo salí en defensa de que no había esa politización, era un tema humanitario. Y yo leí por arriba y por abajo el documento y ahí ni se mencionaba nada ideológico, era todo simplemente humanitario. Entonces, Yo por también veo esa lo razón, mismo, lo he leído y sí, veo que más allá de no hay colores ninguna, políticos, ni es, siquiera se es, menciona a Mariátegui, ni siquiera se menciona a Mariátegui. De lo cual cualquier peruano debería estar orgulloso que se mencionase a Mariátegui porque es uno de los grandes intelectuales que tenemos. sin importar su color político, sí es un gran intelectual. Claro, eso es como nombrar a Vallejo, como nombrar a Arguedas y como en un futuro nombrar a Mario Vargas Llosa. Claro, no, hay que Claro, reconocer el talento humano. claro, por supuesto. Al margen del color político que uno tenga. Ujú. Porque si no, uno se vuelve un totalitario. Sí, Si sí, uno, estimado. Y este blog justamente busca eso,
Llegar al arte, a la cultura sin perjuicios. Valorarla Claro, tal cual es. claro. Entonces, la razón por la que yo acepto es precisamente por la necesidad de atender una demanda que me parece justa, que hay escritores que lo están pasando muy mal. Y razono diciendo que en realidad cualquiera tiene el mismo derecho, no solamente los escritores, pero que entiendo que el gremio de escritores tiene por obligación velar por los escritores, porque los ¿Ya? demás tendrán sus propios gremios. Se agruparán los médicos, se agruparán los ingenieros, se Ajá. agruparán los abogados. Y el colegio de abogados tendrá que velar no por los escritores, sino por los abogados. Entonces el gremio de escritores, como dice su nombre, tendrá que velar por los escritores. Y hasta públicamente he dicho que el grave problema es determinar quién es escritor y quién no. De eso también se Entonces, está debatiendo justamente, claro, cómo claro, delimitar quién es escritor, quién no, y quiénes van a ser claro, beneficiados, quiénes no, porque claro. ahí Entonces, puede colarse un para todo aprovechamiento. el mundo, todo el Todo. mundo. Entonces, ese es un gran problema que hay. Pero desde luego, yo creo que hay que afrontarlo, aunque no se llegue a ninguna conclusión, pero hay que sentarse en una mesa. Eso es lo que llaman la democracia. Debatir, Porque claro, con una, ideas, con una propuestas. democracia que consiste en que cada 4 años, o 5 años, o 6 años, depende de cada país, le vamos a dar el voto a un señor presidente. Y este señor presidente va a nombrar a un primer ministro. Y este señor primer ministro va a nombrar a un ministro. Ajá. Y ahí el pueblo no tiene ninguna voz cantante. Esa democracia se ha convertido en autocracia. Porque cuando un organismo legal con registro pide diálogo, hay que atenderlo. Ujú. Por eso cuando a mí me pide el gremio que yo apoye, yo apoyo. Yo podía haber hecho como Poncio Pilatos, haberme lavado las manos. Yo no pertenezco al gremio, yo no tengo necesidades. ¿Y qué he dicho yo? No, eso es admira. Públicamente he dicho, señores, es hora de no escuchar las musas y de dejar la pluma y sentarse a apoyar el hombro por los que necesitan. Es Ese es un mi fuerte opinión. aplauso para usted por ser el gran ser humano que está mostrando, más allá de las ideas políticas, más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier prejuicio. Está imperando aquí en esta ley, como usted dice, la humanidad, el, el reconocimiento, la profesionalización de la carrera de escritor, que eso buscamos. Se puede Por eso, debatir, obviamente, pero eso debe ser el fin supremo, llegar a profesionalizar, a dar lustre a la carrera literaria que nosotros dos y muchos colegas seguimos. y eso mismo deben hacer los políticos. Los políticos cuando están elegidos para un cargo, sea de alcalde, sea de diputado, o sea de ministro, o sea de presidente, se tienen que olvidar de su partido, porque ya no son de ese partido, son de todos los peruanos. La El camiseta presidente, Perú nomás. claro, tiene que pensar en todo el mundo, no solamente en su partido. Ese es el problema que tienen los políticos. Si los políticos pensasen de otra manera, porque yo podría decir, y a mí que me importa, Uh-huh. yo sigo escribiendo mis poemitas y no me voy a molestar en aceptar que el gremio me nombre a mi interlocutor, que es un problema, porque voy a tener que discutir primero qué es ser escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dije yo, lo primero es atender el problema sanitario, el problema que tienen muchos escritores al no tener medios para defenderse del virus. Uh-huh. Eso es lo inmediato. El seguro Pero de no, salud. pero no arreglamos nada sin esa mesa. No se discute sobre la conveniencia de la profesionalización de Uh-huh. las editoriales y de los escritores. Hay que profesionalizar el sector. Y eso a largo plazo va a evitar que haya escritores en una precariedad enorme. Uh-huh. Vivir de la pluma hay que olvidarse.
Yo, como has mencionado, soy premio Poeta Joven del Perú, que pocos tuvieron ese premio de jóvenes. Ujú. Yo luego obtuve el premio extraordinario de poesía iberoamericana. Iberoamericana quiere decir de habla portuguesa también, de habla portuguesa y española, de Ajá. España y de toda América. Por último, tuve el Premio Nacional de Literatura. Ujú. Yo no he vivido de mi pluma. Yo he vivido de dar clases y ahora vivo de una jubilación. De ese trabajo que ha realizado, de las cátedras. De la cátedra, de haber sido catedrático de lengua y literatura. Ajá. De eso vivo. De la pluma no, de derechos de autor no vivo. ¿Quién vive de derechos de autor en el Perú? Y que viva en el Perú. Nadie. Y de fuera, Mario Vargas Llosa solamente, que ganará de derechos de autor, pero también de conferencias que da, etcétera, etcétera, y del premio Nobel que le dieron $1.000.000 o lo que fuese. Pero esas son excepciones. Y en cada país puede haber muy pocos. Entonces también Entonces, hay que tener conciencia. Una persona me preguntó en Facebook, o sea, públicamente, se ajá, puede constatar lo que digo, ajá, que aplaudían mi nombramiento porque yo iba a estar sentado al lado del gremio. Y dije, no, yo estaré sentado al lado del Ministerio de Cultura porque el Ministerio de Cultura vela por el patrimonio cultural y un escritor que muere, estamos perdiendo patrimonio cultural. cierto, estimado, cierto. Por ejemplo, pongamos el caso de que Mario Vargas Llosa, que no lo deseo, hubiese muerto en el año 65. Nos habríamos perdido todas sus obras posteriores. Sí. Imaginemos ahora, pongámonos no en negativo, sino en positivo. A ver, Imaginemos que Heró no se mete en la guerrilla y lucha por los mismos ideales con la pluma y el papel. eso yo hubiese hecho. Estaría vivo hoy posiblemente y había hecho una gran obra. Todo eso lo hemos perdido. Entonces, ¿cómo yo voy a estar enfrentado al Ministerio de Cultura si nos está representando a nosotros? Pero tampoco dejaré de estar sentado al lado del gremio, porque son colegas. Entonces va Y a tener están una dirigidos. posición neutra, digamos. Claro, claro. Es que lo lógico. Es que todos debemos llegar a una mesa de diálogo, una posición neutra. Si no, no hay mesa de diálogo. Si no, es un diálogo de besugos, diálogo de sordos. Sordo. Sí, tiene razón, estimado. Ahora quisiera cambiar un poco la conversación y hablar un poco de su poesía. He leído algunos poemas ahí sueltos en internet y espero tener la oportunidad de conseguir uno de sus libros o que la librería nos patrocine y de alguna manera nos entregue alguno de sus libros para poder reseñarlo. Pero quisiera hablar de uno de sus poemas que vi que tiene influencia de la cultura asiática. Hay otros poemas que tienen un contenido histórico, filosófico y político. Y otros tienen contenido más que todo social. Coméntenos un poco sobre todo ese tipo de poemas que yo he leído y rescatado. Es que la obra, y sobre todo la obra de un autor que ya tiene 76 años, que tuvo una prehistoria, porque yo escribí muchísimos poemas, o que yo creía que eran poemas, y creía yo que era poesía, pero que no, nunca vio la luz. Ajá, Es decir, desde verso vulgar para acá, ajá, ya son 39 libros, 39 poemarios publicados. ajá. Entonces, hay una pluralidad de temas. Es lógico. Es lógico que haya poemas filosóficos, es lógico que haya poemas de tinte oriental, es lógico que haya poemas amatorios, amorosos, incluso metapoéticos, poesías que hablan sobre la poesía. Ajá. Eso no debe asustar. Por otro lado, también cada tema elige sus formas, exige sus formas. Es decir, Entonces,
puede haber siempre una escritura, puede haber siempre una voz Ajá. reconocible. Esto es Lorca, esto es Vallejo, esto es Góngora, Ah, ya. pero también puede haber diferencias. El mismo Vallejo de Los Heraldos Negros no es el mismo de Trilce, ni es el mismo de España, aparte de mí, este Cáliz. Pues eso explica la pluralidad de formas, de Ajá. voces, de estéticas y de temas. Ujú. Está muy vinculado el tema a la forma. Aunque, bueno, veo una cierta diferencia a lo leído y visualizado en la poesía de Marco Matos, que él sí es más plural, digamos, y sus temáticas. Digamos que en su obra no veo tanta esa pluralidad tan marcada, digamos. La No obra de sé, Marcos es la obra mía. me refiero al de Marcos Matos, veo más pluralidad en su temática. Digamos, él trata de ser más fantasioso. Es lo que he Ah, visto. Cambien usted es un poco más realista, más que pisa suelo, como se dice aquí en Perú. eso ya, eso ya lo expliqué yo en Siena. A mí me invitaron varias veces a la cátedra de Siena, de la Universidad de Siena, porque yo estaba, o estoy, no sé, en el programa de estudios Ajá, y obra. Y entonces los muchachos de último año de literatura hispanoamericana ajá. habían leído mis poemas y querían dialogar conmigo. Y me preguntaron que por qué mi poesía siempre era de tanto compromiso social, de tanto lamentarse la situación de los pobres, la situación de los desposeídos. Y yo les contesté, miren ustedes, hay un poeta peruano, amigo mío de mi generación, que acaba de publicar La cabellera de Berenice. Este es un libro de Marco Martos. Y en La cabellera de Berenice hay una sección de poemas andalusíes, de la Bética árabe, Andalucía. Ujú. Si yo hiciese eso desde España, en un estado de bienestar, con un sueldo que me permite a mí escribir tranquilamente, que me da tiempo libre, porque yo tenía a la semana 14, 16 horas lectivas nada más, y tenía un solo trabajo. Ujú. Y me olvido de la realidad peruana, de lo que están sufriendo. Estamos hablando de los años 90, 92, los años 88, todo el problema de la crisis, no solamente una crisis política, sino una crisis vital por el terrorismo, por Sendero, una Sí. crisis económica, etcétera. Pues yo tendría tan mala conciencia que me tiraría por la ventana. ¿En serio? Bueno, Entonces, eso significa que tenía un gran compromiso, digamos, claro, claro. que no podía Pero, defraudarse. pero Marco Martos no lo necesita porque él está pisando esa realidad. Entonces, si encima de pisarla, la literatura no le sirve de escape, él es el que se tira por la ventana. Pero yo, bueno, en mi opinión, a pesar de que yo también vivo esta realidad, bueno, ya no vivimos en los 90s, de alguna manera yo también trato de reflejar un poco en mi poesía lo que se vive día a día. No, no sé, no, discrepo un poco de lo que ha dicho. Obviamente, este es un debate alturado y espero que no le moleste lo que le digo, pero para mí, si uno vive en la misma realidad, también puede expresar lo que uno vive. No necesariamente hay que tirarse de la ventana. Bueno, lo de tirarse por la ventana es una metáfora.
Obviamente es una metáfora. Claro, claro. También me recriminó un gran poeta español, Jaime Siles, en, en la Universidad de Verano de la Complutense. Ajá. Pues estábamos allí en una mesa y no solamente vio el tono de mis poemas, sino también de mis respuestas al público. Ujú. Y entonces ya levantó su mano él, que estaba como oyente, y me dijo, pero si Johnny, tú no tienes la culpa. Claro, que yo no tenía la culpa de la situación peruana. Pero yo creo que es lo que decía Yodero, que si él no se hubiese metido en la guerrilla y hubiese utilizado la pluma para expresar lo mismo que le llevó a alistarse en una guerrilla, pues hoy día tendríamos una obra Amplia, muy amplia de muy Javiero. amplia y también de un sentido popular, un sentido de la realidad peruana. Es lo que Pues yo comparto con usted, estimado. Justamente yo pensaba, ¿por qué Javiero, con todos esos ideales tan hermosos, tan humanos, no lo plasmó en su literatura en vez de usar las armas? Para mí, yo discrepo en que la guerrilla sea la solución y la búsqueda de la paz. Para mí es como un y engaña cada vez muchachos. Para mí es así, como un engaña muchachos que les hacen soñar con un mejor país, un mejor mundo, cuando en realidad eso no va a pasar con las armas. Eh, claro, cada vez menos. Porque hoy día, con la tecnología que hay, una guerrilla es detectada inmediatamente. Porque sí. una guerrilla se esconde en la selva, pero inmediatamente un avión o los satélites descubren dónde hay elementos humanos que se están moviendo. No, y bueno, yo creo que no, no solo por ahora, sino siempre debió, digamos, llegar esa reflexión a nuestra mente. Y sobre todo de Javier debió llegar esa reflexión. Para Claro. mí, yo supongo que él habrá sido engañado de alguna manera. Es mi opinión, obviamente, no, no afirmo nada. Fue Bueno, engañado. todos estamos engañados, ¿eh? Todos somos engañados. Eso es un poco de filosofía. Los que se meten en la guerrilla y los que se afilian a un partido, todos, todos. Porque la verdad no la sabe nadie. Qué buena pregunta. Sí, verdad. ¿Qué es verdad en sí en esta vida? No hay nada cierto. Claro, Descartes justamente hablaba de que siempre hay que dudar. Eso me hizo recordar un poco. claro. La duda metódica. La duda metódica. Claro, claro. Yo tengo una anécdota de eso, de la ignorancia o el conocimiento. Yo era Cuéntanos, por director, favor. yo era director de la editorial del INC, como ya he dicho. Ajá. Y estamos hablando del año 73 o 74, no recuerdo cuándo fue. Pudo ser el 70 y finales del 73, Ajá. comienzos del 74, debió ser. De pronto recibo yo una carta, un sobre, con el sello de confidencial, pero Ah, directamente, ni siquiera a la Dirección General de Cultura, que en ese tiempo lo llevaba Marta Hilder. Me llegó a mí, a mi despacho. Y esto era de presidencia del gobierno. ajá. Y me decían que era confidencial. Ajá. Confidencial que yo no se lo dije ni a mi hermano, que vivía también en Lima en ese tiempo, ni a mi madre. Ajá. Y era que enviase todos los libros, Ajá. Sus educación, libros. todos los libros. Yo como director de la editorial y que tenía Ajá. un fondo editorial, Ajá. unos almacenes de los libros que se To- habían publicado desde la Casa de la Cultura hasta el Instituto Nacional de Cultura, Ajá. todos los que significasen una exaltación patriótica, que los enviase Ajá. urgentemente a Ujú. Tacna, Tacna. porque estábamos a punto de entrar en guerra con Chile. Si yo no Ujú. soy director de la editorial del INC, yo no me entero de que estamos a punto de entrar en guerra con Chile.
Mi madre no sabía que estábamos a punto de entrar en guerra con Chile. Mi hermano no sabía que lo iban a meter en el ejército inmediatamente por edad y lo iban a mandar a defender la frontera con Chile. Usted fue el primero, digamos, en saber la noticia. No, no, seguramente que en Sinamos y en INIDE, pero porque eran otros órganos también que tenían publicaciones. Digamos en su familia, me refiero. Ah, en mi familia sí, el único, evidentemente, el único que lo supo y hasta hoy que no lo he dicho. Hasta hoy me refiero a un hoy peruano, hasta estos años, este año o el año pasado, es cuando ya estoy contando esta anécdota para decir, para ejemplificar Ujú. que un ciudadano corriente no se entera de las cosas, se entera de lo que les interesa que se entere. Ah, ya. Ha Y, dibujado la idea de que vivimos engañados, ya le entendí. y el mismo Vizcarra, el mismo presidente del Perú actual, ¿No? tendrá una información muy sesgada y hasta muy distorsionada, porque Donald Trump no le va a decir todas las verdades, ¿Y pero por qué Donald Trump tendría el toda la señor Putin, verdad? todas las verdades suyas, y el señor Putin tampoco le va a decir todas las verdades suyas, ni el señor Macron, nadie le va a decir las verdades. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta? Nadie, ya ha dicho que nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad. Ujú. ¿Sabemos de dónde sale este virus? Ajá. No lo No sé. sabemos. Se Dicen que sí, supone. que ha sido de un mercado, los otros dicen que no, que ha sido un laboratorio, otros dicen que no, que ha sido el ejército chino, otros dicen que no, que ha sido la CIA. No se saben, sí. Y es un misterio, pero alguien debe tener la verdad. Se sospecha, hay acusaciones de algunos científicos chinos de que esto se ocultó la verdad. Y por ahí circulan rumores, pero ninguno es confirmado. Eso es lo que estoy diciendo. Y Sí. hay además argumentos totalmente dispares. Ujú. Sí. Que Bueno, los dos no para. pueden ser verdad. Sí, hay mucho que preguntarse, cuestionarse. Y como usted acaba de mencionar, no se sabe a ciencia cierta de dónde vino el virus, si acabará esta pandemia, volveremos a la normalidad, podremos viajar al mundo, cómo será de aquí a 20 años después de la pandemia, si es que seguirá con nosotros la pandemia, el virus desaparecerá o vivirá con nosotros. Hay tantas preguntas que hacerse. Claro. Por eso, ¿a dónde llegamos? A la conclusión de que la única verdad a mi alcance es la realidad que yo veo, la realidad que yo piso. Y ya hemos contestado por qué mi poesía está llena de realidades. Sí, estimado. Para concluir con broche de oro esta fenomenal entrevista, tan amena, tan lúdica, un poco también tan culta como usted lo es, que nos maravilla con sus conocimientos, con su humanidad sobre todo, con su gran humanidad, ese gran ser humano que usted proyecta. Muchísimas gracias por esta entrevista concedida y si pudiera leernos un poema suyo para el deleite del público. Es que, bueno, sí, tengo aquí un poemario de casualidad. No me esperaba yo esta invitación. Tengo precisamente Usina de Dolor. Un El, poema, el mejor que usted tenga, que sea uno corto, pero contundente. bueno, pues, cortito. El problema es que tengo que buscarlo porque esta edición la tengo aquí precisamente porque es una edición absurda, que ha salido mal paginada. Entonces, tengo que buscar en dónde han metido eso. Aquí está, aquí está. Es A el ver. poema 6, es el poema 6 y está por la mitad del libro. Una explicación previa. El cuadro de Guernica, de Picasso, ¿Ah? es un encargo de la República Española en plena guerra civil, ¿Ah?
porque Guernica fue terriblemente bombardeada por la Legión Cóndor de los alemanes y la devastaron. Guernica es la representación de los fueros vascos, medievales, los derechos vascos, de su cultura. Porque España es pluricultural como el Perú, para entendernos. Están los pueblos amazónicos, están los pueblos andinos y están los pueblos costeños. Pues en España existe entre ellos el país vasco. Van Gogh, el pintor este holandés famoso, de la oreja, sí, pues pintaba, pero nunca pudo vender un cuadro, nunca vivió de su pintura, más bien era mantenido por su hermano Theo. Y sin embargo hoy día alcanza en las subastas unos precios increíbles. Millones de dólares por una de sus pinturas nomás. Claro, Leonardo da Vinci, un hombre excepcional porque brillaba en un montón de campos, pero lo que lo simboliza es la Gioconda. Ah, esa pintura. Esa sonrisa velada, que no se sabe si es sonrisa o qué es, pero es una sonrisa muy tímida, muy leve. Y todo es pasajero, porque todos están muertos. Y Platón, por último, es un filósofo griego, de los primeros filósofos, que es uno de los primeros que escriben un libro utópico, una utopía, la República. En la República, ese librazo. ¿Cómo es lo más perfecta, la sociedad más perfecta que podemos crear? Y en la República expulsa a los poetas. Los poetas son peligrosos. Son peligrosos para el gobierno. Ahora quizá ya entiendo por qué la Dircote me perseguía. Habrían leído a Platón. Habrían leído a Platón. Entonces es un chiste porque no creo que lean a Platón. No creo, yo tampoco creo. Ya. Leo el poema. Dice, porque hoy más que Leonardo existe la Gioconda. Porque los girasoles de Van Gogh no se marchitan. Porque después de muchos años, en este mismo instante están cayendo las bombas en Guernica. Esto es lo que Platón temía de nosotros en su república. Ahí se acabó el poema. ¡Wow! Es contundente. Quiere decir que las obras quedan. Los autores pasamos, pero las obras quedan. Y eso es lo que teme. Y la poesía lo que tiene es que la poesía te agarra por la emoción. Entonces, por eso el poeta es peligroso para un gobernante. No solo te agarra la emoción, también te hace pensar a la vez. Tiene esa dualidad, digamos. Pero te hace pensar a través de la emoción. Ajá, exacto. El ensayo me hace pensar. Pero cuando yo compro un libro de ensayo y me pongo a leerlo, digo, a ver de qué me quiere convencer este. El argumento buscamos. Yo tengo todo mi almacén de teorías y de conocimientos. A ver qué me va a decir este. Y yo lo leo críticamente. Cuando yo leo una novela, pues digo, bueno, pues vamos a ver qué se ha inventado este. Ah, qué bien, uy, qué imaginación, uy, qué entretenido, oh, sí, sí. Oye, me ha gustado mucho, y ya está. Y ya me olvidé del personaje, me olvidé de todo. Si voy al teatro es como ir al circo. Qué entretenido, qué maravilloso. Nos tomamos un cafecito, una chicha, nos vamos a tomar una cervecita. Pero cuando es la poesía, eso lo haces además en privado, en silencio, y te agarra el corazón, te agarra la emoción esas ideas, porque te entra por la emoción, y entonces te convence. Eso es lo que le pasa a todo el mundo que lea Vallejo. Sí, yo también, soy sincero. Agarra el corazón y después te agarra a la mente, el pensamiento. Claro, claro. Y te convence. Sí, sí, me convence. Y a veces hasta te hace llorar. Sí, muchas veces también lo he interpretado declamando en el colegio, le comento entre nos,
y he tenido que justamente agarrar esa emoción y transmitirlo. Claro. Por eso tengo yo la idea de que la guerra civil española no la ganó Franco, la ganó Vallejo, con España aparte de mí este cáliz. Luego, no, y sin armas, justamente lo que yo estoy de acuerdo, Pluma, con la con el pluma. arma de destrucción masiva más grande que hay, que es la pluma. Sí, en eso estoy de acuerdo, que la literatura es un arma tan poderosa, pero que debe ser Y eterna, eterna. eterna, pero debe ser utilizada para el bien. Creo que eso es lo Claro, importante, claro. porque he leído que Adolfo Hitler justamente era un lector también voraz de mucha literatura, de Sí, sí, conocimientos sí, humanos, pero lo usó para el mal. sí, sí. Lo usó para destruir a los seres humanos, para discriminar. Hitler es una casa, porque se dice que era hasta judío. Hitler quería ser pintor y Pues sí, después acabó destruyendo cuadros. sí. Destruyó todo, quiso destruir el planeta entero. Claro. Arde París, preguntaba si quería que quemaran París. Lo que pasa es que el comandante en jefe de las tropas nazis que habían ¿Mm? ocupado París se negó a cumplir la orden. Si no, hoy día París no existiría. Ay, no. Bonita ciudad también que uno desea visitar. Ese es uno de los grandes problemas culturales que tenemos en la humanidad. Porque lo mismo que han destruido los budas de Afganistán, lo mismo que han destruido en Palmira los monumentos en Siria, y muchas veces son las mismas guerras, ni siquiera ya son actos vandálicos de ideologías totalitarias, sino que son simplemente conflagraciones bélicas. Porque cuando yo estuve en Rotterdam, pensé, Erasmo de Rotterdam, voy a buscar el pueblo original, el centro histórico, las Ah, casas viejas, a ver dónde vivía el tal Erasmo de Rotterdam. ajá. Y yo veía todo moderno, todo moderno. Y entonces pregunté a uno y me dijo, está todo destruido por la guerra, no existe. La Esa es guerra, otra de las desventajas de la guerra, digamos. sí, sí, la guerra arrasó toda la ciudad de Rotterdam. Porque antiguamente las guerras se hacían en un campo de batalla. Ahora no, ahora están en las ciudades, se bombardean las ciudades. No se quiere destruir solamente un ejército, sino se quiere destruir la capacidad de renovar ese ejército. De destruir las fábricas, de destruir a los jóvenes, las escuelas, bombardean hasta los hospitales. Qué sanguinarios, qué crueles. En contra de los tratados de Ginebra. Eso, Sí, eso hacían los japoneses. Los japoneses en la guerra mundial, la segunda, la Segunda Guerra Mundial. en realidad la única guerra mundial que ha habido, porque la primera no se llamaba guerra mundial, se llamaba la Gran Guerra. Pero en los libros de historia se figura como la Primera Guerra Mundial. Después ya le cambiaron el nombre, pero primero era la Gran Guerra, porque fue la guerra más espectacular que había habido hasta entonces. Había por primera vez aviones, carros de combate, es decir, usaban gases. Buen aporte que está dando, un buen aporte intelectual y Gases mostaza usaban. O sea, por eso yo no entiendo cómo puede haber unas personas que no sean humanas y estén leyendo, estudiando, licenciándose o dando clases de filosofía, de historia, de literatura. No lo entiendo. ni yo Porque tampoco, estimado. si conocemos la historia de la humanidad es para avergonzarse. La historia de los gobiernos, la historia de la política, es para avergonzarse. No solo para avergonzarse, sino para reflexionar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? No Sí, sí, repetir los mismos errores. claro, efectivamente. Ahí, esa es la finalidad de la historia, la filosofía, todas las artes y los conocimientos humanos. Para eso es. Claro. Lamentablemente, como usted menciona, muchos se licencian, se gradúan o enseñan esas materias no con esa finalidad. Se vuelven más fríos. Sí, 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 sí.
Y para concluir, y espero que no hemos llegado a una parte de tristeza, que esta reflexión que hemos compartido, debemos aclarar que la poesía está para eso, también para alegrarnos un poquito, para dibujar flores, maravillas, a la vez también para hacernos pensar, para impactar nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra alma humana que lo necesita en estos momentos de tanta crisis, que vivimos encerrados, sin saber el mañana. Pero podemos tener una esperanza de que mañana abriremos los ojos y seguiremos vivos. Muchísimas gracias por esta entrevista, Bueno, estimado. gracias a ti, gracias al medio que nos ha permitido aquí estar juntos y nos ha permitido además ser escuchados por todos los demás que vayan a oír la entrevista. Y le aseguro que voy a replicar esta entrevista, lo voy a publicar en todas las redes sociales posibles y lo voy a publicar también en un programa de podcast que acabo de crear para que llegue a más personas este mensaje. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias, estimados. Nos vemos.